Nunca imaginé que me tocaría vivir entre ratas. Pero lo que más me dolía no era el frío en los huesos o el olor a humedad que no se iba con nada. Lo que de verdad me quebraba por dentro era saber que mi hijo, el mismo que salió de mi vientre, sabía perfectamente que yo dormía en un rincón húmedo del sótano y no hizo nada para evitarlo. No me defendió. No me preguntó si estaba bien. Y lo más cruel de todo es que fue él quien lo permitió. A veces me pregunto en qué momento lo perdí. ¿En qué momento dejó de ser ese niño noble que me abrazaba las piernas y me decía mamita linda, para convertirse en un hombre que puede pasar junto a mí sin siquiera mirarme a los ojos? Me llamo Elvira Mendoza. Tengo 67 años y hasta hace poco era la esposa de un hombre reservado, pero profundamente bueno, Ramón. Vivimos juntos más de 40 años. No fuimos ricos, pero él se las arreglaba para que nunca nos faltara nada. Levantamos esta casa con nuestras propias manos, literal. Ramón mezcló cemento, colocó tabiques y yo pinté cada pared con cuidado, con sueños. Criamos aquí a nuestros 2 hijos, Darío y Paola. Yo le decía que algún día esta casa se llenaría de nietos corriendo por los pasillos, y él sonreía con ese gesto serio, pero tierno. Ramón no era de muchas palabras, pero tenía algo que ya no se ve hoy, palabra. Todo lo que decía, lo cumplía. Me amaba a su manera, sin flores, pero con hechos. Cada año, en nuestro aniversario, me regalaba una sola rosa roja y una cena en casa, hecha por él. Sin mucho lujo, pero con amor. Por eso, cuando falleció de repente, un infarto fulminante mientras dormía, sentí que me arrancaron la mitad del cuerpo. Me quedé sola en esta casa enorme, llena de recuerdos, silencios y paredes que hablaban por él. El funeral fue pequeño. Solo algunos vecinos, amigos de juventud y, por supuesto, mis hijos. Paola llegó desde Puebla, con sus 3 niños y su esposo, pero solo pudo quedarse 2 días. Y Darío, él vino con su esposa, Lidia. Siempre fue una mujer fría, seca. Desde el primer día, me trató como si yo estorbara. Nunca me llamó suegra, apenas si me dirigía la palabra. En el velorio, ni siquiera me abrazó. Me dio un apretón de hombro como quien saluda a una vecina lejana, y se sentó lejos. No me sorprendió, pero sí me dolió. Una semana después del entierro, Darío volvió. Me dijo que querían hablar conmigo. Pensé que era para ver cómo estaba, o si necesitaba ayuda con algún papeleo. Pero no, era otra cosa. Recuerdo que estábamos sentados en la cocina. Lidia tomaba café como si estuviera en una cafetería, sin el menor rastro de duelo en su cara. Y Darío, como nervioso, comenzó a hablar. Mamá, esta casa es muy grande para ti sola, ¿no crees? Me dijo, mirándome con esa sonrisa que ya no era suya. Yo me quedé en silencio. No sabía a qué iba. Él siguió. Lidia y yo estábamos pensando que podríamos venirnos a vivir aquí contigo. Así te acompañamos, te cuidamos, no estarías sola. Lidia asintió, sin mirarme. Lo dijo como quien ofrece una limosna. Yo, ingenua, sentí algo de alivio. Pensé que mi hijo venía a protegerme, que tal vez, después de todo, no me quedaría tan sola como temía. Acepté, sin preguntar detalles, sin imaginar lo que venía. Una semana después, llegaron con maletas, cajas, muebles nuevos. Cambiaron el sofá de la sala, la televisión, pintaron de blanco la pared de la cocina que Ramón había dejado con su color arena favorito. Lidia contrató a unos hombres para modernizar la casa. No me consultaron nada. Y entonces, un día, me llamaron a la sala. Mamá, ya que vamos a vivir aquí, necesitamos más espacio. Y pensamos que podrías quedarte en el sótano, mientras arreglamos el cuarto de arriba. El sótano. Ese cuarto donde Ramón guardaba herramientas, donde nunca pusimos cama, ni alfombra. Solo cajas y cosas viejas. Me quedé muda. Darío bajó la mirada, como avergonzado, pero no dijo nada más. Lidia fue más directa. Tiene ventilación, y si limpiamos un poco, se puede vivir ahí perfectamente. Además, con los niños, necesitamos tener espacio en los otros cuartos. No sé por qué dije que sí. Tal vez porque no quería conflicto. Tal vez porque aún creía que era temporal. Bajé con mis pocas cosas, una maleta con ropa, una foto de Ramón y mi manta favorita. El cuarto olía a encierro. Había una grieta en la pared,
y cada noche se escuchaban pasos de ratas. Literal. Pasaban cerca de mi colchón inflable, que nunca terminaba de llenarse bien. No me dejaron llevar mis muebles. Los donaron, según Lidia, para modernizar. Tiraron mis cortinas, mis platos, hasta mis libros. La casa empezó a cambiar, y con ella, yo también. Dejé de subir. Me daban la comida en bandejas de plástico, bajadas por Darío, sin mirar. Ya no me preguntaban cómo estaba. Solo escuchaba risas en la sala, cenas con invitados. Y yo, abajo, en silencio. Una tarde intenté entrar al baño de arriba. Mi llave ya no funcionaba. Lidia había cambiado la chapa. Me dijo con tono neutro que ahora usaría el baño del sótano. No queremos que los niños se asusten si sales de repente, dijo, como si yo fuera un monstruo. Fue entonces que entendí. No me cuidaban. No me acompañaban. Me habían enterrado viva. Nunca me atreví a decirle que tenía miedo de dormir. No por las ratas, ni por el sonido de las cañerías goteando toda la noche. Tenía miedo de desaparecer. Así, sin más, que un día bajaran la bandeja de comida y no estuviera yo para recibirla. Que simplemente me apagara como una lámpara vieja y nadie se diera cuenta. Porque en ese sótano no había ventanas, no había horas, no había nadie. Era como vivir enterrada antes de morir. Lo peor es que ellos lo sabían. Y aún así, me dejaron ahí. Los días pasaban lentos, todos iguales. Comía cuando me acordaba. Dormía cuando el cuerpo ya no podía más. Las pocas veces que subía, cuando me lo permitían, Lidia me miraba con desagrado, como si yo dejara una estela de polvo tras de mí. Empezó a cambiar las reglas de la casa. Nada de televisor para mí. Nada de comer en la mesa del comedor. Me decía que era por orden, pero lo que buscaba era alejarme, aislarme. Darío, él ya no era mi hijo. Era un extraño que vivía en mi casa y me trataba como a una sirvienta que nunca pidieron. Un día escuché a Lidia riéndose con una amiga por teléfono. Dijo que yo olía a encierro, que sus hijos ya no querían abrazarme porque decían que parecía una bruja del bosque. Me tragué las lágrimas. Bajé al sótano y no salí por 3 días. No por tristeza, sino por rabia, por vergüenza, por no tener fuerzas de contestar. Me estaban desfigurando, haciéndome sentir menos que nada. Una noche, no sé qué me despertó. Tal vez fue un ruido o una corazonada. Subí sin hacer ruido. La casa estaba en silencio, pero vi una luz encendida en la cocina. Me acerqué despacio. Escuché voces. Era Darío y Lidia. ¿Entonces ya hablaste con el agente? Preguntó ella, bajito, como quien trama algo sucio. Sí, dice que si tenemos la firma de mi mamá, podemos vender en menos de un mes. Pero tiene que ser rápido. No quiero que Paola se entere. ¿Y si se niega a firmar? No se va a negar. Ni entiende lo que firma. Y si se pone difícil, pues ya vimos una opción de residencia, ¿no? Una casa de retiro. Ahí le dan lo que necesita. Lo que necesita es desaparecer, dijo Lidia, con una risa seca que me heló los huesos. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar. Bajé las escaleras temblando. Me senté en la colchoneta, abrazando mi manta como una niña asustada. Por primera vez, sentí miedo de verdad. Ya no era tristeza. Era peligro. Me querían fuera. Me querían silenciar. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Tomé mi café en silencio, como siempre, pero por dentro hervía. Me prometí a mí misma que no iba a permitirlo, que no me iban a borrar de la historia que yo misma construí. Y fue entonces, por pura desesperación, que empecé a mover cajas en el sótano. Quería encontrar algo, lo que fuera, que me conectara con Ramón. No podía más. Necesitaba un ancla. Detrás de una estantería oxidada, cubierta por una manta vieja llena de polvo, encontré una caja de madera. Una que no había visto en años. Tenía una cerradura pequeña. Me quedé mirándola largo rato, hasta que recordé algo. Ramón me había dado, hace muchos años, una llave diminuta, colgada en un dije. Me dijo que era por si él no volvía. La tenía guardada en una bolsa vieja de cosméticos. Cuando la probé, la caja se abrió. Dentro había una cinta de casete, de esas antiguas, y una nota escrita a mano. El papel estaba amarillento. Temblando, leí las palabras con letra clara. Si estás leyendo esto,
es porque ya no estoy. Escucha la cinta sola. Confía en lo que te digo. No estás sola, Elvira. Nunca lo estuviste. Sentí que el corazón me iba a estallar. Era su letra. Era su voz en el papel. Me llevé la cinta al pecho y lloré. Lloré como no había llorado desde que lo enterramos. Me quedé ahí sentada, con la caja entre las piernas, como si fuera un tesoro perdido. Porque lo era. Tenía un radio viejo, uno de esos que también tenía para escuchar noticieros. Lo conecté con cuidado, esperando que funcionara. La cinta se deslizó, y al presionar play, escuché su voz. Firme, tranquila, como si estuviera en la habitación. Mi vida, si estás escuchando esto, es porque algo me pasó. Y quiero que sepas algo, no confiaba en Darío. No me gustaba la manera en que Lidia lo manejaba. Por eso, hace años, comencé a poner propiedades a tu nombre. No te dije nada para no preocuparte, pero todo está a tu nombre. El terreno de San Luis, la casa en Morelos y el galpón donde rentan las bodegas. Está todo con el abogado Méndez. Nadie más lo sabe. Solo tú puedes reclamarlo. Y si lo necesitas, hazlo. Tuve que parar la cinta. No podía seguir oyendo. Me temblaban las manos. Ramón me había protegido, incluso después de muerto. Mientras yo dormía entre ratas, con la dignidad rota, él me hablaba desde el pasado con claridad, con una calma que me sostuvo el alma. No estaba loca, no estaba acabada. Tenía con qué defenderme. Y ahora tenía un propósito. Al día siguiente, me vestí con lo mejor que tenía. Subí las escaleras con la cabeza alta. Nadie me preguntó a dónde iba. Y yo no lo dije. Solo salí. El mundo allá afuera seguía girando. Pero algo en mí había vuelto a despertar. Salí de esa casa con el corazón latiendo como si tuviera 20 años. Pero no era amor lo que me movía. Era algo más fuerte. Era la dignidad que por fin despertaba, como un animal que había estado dormido demasiado tiempo. Caminé sin rumbo al principio, con la caja de madera apretada contra el pecho. No sabía si lo que estaba haciendo era una locura. No sabía si ese abogado aún vivía. Ni siquiera sabía si esos papeles seguían siendo válidos. Pero lo que sí sabía era que no iba a quedarme esperando a que me desaparecieran. No esta vez. Tomé un taxi con lo poco que me quedaba de dinero escondido. El chofer era un señor mayor, con manos ásperas y voz ronca. Le di la dirección que aparecía en la nota de Ramón, y me miró por el retrovisor. ¿A esa dirección? ¿Estás segura, doña? Más segura que nunca, le dije sin dudar. Me dejó frente a una oficina modesta, de esas que ya nadie usa. El letrero decía, Méndez y Asociados, abogados patrimoniales. Toqué la puerta con fuerza. Me atendió un joven, pasante probablemente. Me pidió que esperara, y en unos minutos salió un hombre mayor, encorvado, de lentes gruesos. Supe que era él, el tal Méndez. ¿Elvira Mendoza? Sí, soy la esposa de Ramón Mendoza. Él me dejó esto. Le mostré la caja. El hombre se quedó callado unos segundos, como si viera un fantasma. Luego me pidió que pasara. Su oficina olía a libros viejos y café quemado. Sacó una llave pequeña de un cajón, abrió un archivador enorme y tras revisar un par de carpetas encontró lo que buscaba. Su esposo fue un hombre previsor y muy discreto. Esto no lo sabía nadie, ni sus hijos, ni usted, por lo visto. No, hasta ayer. Me extendió una carpeta gruesa. Dentro había títulos de propiedad, escrituras, certificados, 3 terrenos, 2 bodegas alquiladas a buen precio, una casa en Morelos, y todos a mi nombre, solo a mi nombre. Ramón había hecho todo legalmente, poco a poco, sin decírmelo. Lo había planeado así por si algo le pasaba. El abogado me explicó que yo podía disponer de todo eso en cualquier momento, que la documentación estaba actualizada, que incluso había un testamento, cerrado, sellado y ratificado ante notario. Esto es suyo, señora Elvira, y nadie puede quitárselo. Lo escuché como si me estuvieran leyendo un cuento de hadas. No entendía cómo, en medio de tanto dolor, había un regalo escondido. Un acto de amor que no necesitaba palabras. Ramón me había cuidado más allá de su muerte. Salí de la oficina con las copias bajo el brazo, la cabeza erguida y una claridad en el alma que no sentía desde hacía años.
No tenía todavía un plan. Pero ya no me sentía derrotada. Ya no era esa mujer invisible en el sótano. Ya no. Regresé a casa en silencio. Nadie notó que me había ido. Ni siquiera preguntaron. La puerta estaba abierta. El televisor encendido. La música a todo volumen. El niño más pequeño corría descalzo por el pasillo, y Lidia gritaba desde la cocina que no pisara la alfombra nueva. Subí las escaleras con calma. Miré todo con otros ojos. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no. Guardé los documentos en una bolsa vieja de tela y los escondí bajo una tabla suelta en el suelo del sótano. No iba a usarlos aún. Quería esperar, ver hasta dónde eran capaces de llegar. Porque una cosa me quedaba clara, ya no los temía. Los siguientes días fingí. Sonreía. Agradecía. Me dejaba mandar. Jugaba el papel de la abuelita obediente. Pero por dentro observaba todo. Escuchaba cada conversación. Lidia se la pasaba hablando de remodelar la casa para aumentar su valor. Darío mencionaba que estaban invirtiendo en el futuro. Hablaban de mí como si yo fuera un mueble más. Algo que estorba pero que, por el momento, no se puede tirar. Una tarde escuché a Lidia hablar por teléfono con su madre. Decía que en cuanto firmara los papeles, me mandarían a una casa de retiro, que no querían cargar con una vieja que ya no aporta nada. Esas fueron sus palabras. Literal. No me escondí esta vez. Entré a la cocina y ella se quedó congelada. Me miró, nerviosa, y fingió que hablaba con alguien más. Yo no dije nada. Solo la miré y sonreí. Esa sonrisa fue mi escudo. Mi forma de decir, sigue jugando, que yo también sé jugar. Esa noche, abrí la caja otra vez. Escuché de nuevo la voz de Ramón. Me aferré a sus palabras. Y entendí algo. El amor verdadero no siempre se grita. A veces se planea en silencio. A veces se guarda en una cinta vieja para salvarte cuando ya nadie más lo haría. No sabes lo que es vivir con la certeza de que te quieren desaparecer y tener que sonreír mientras te sirven el café. Cada vez que me sentaba a la mesa, Lidia me hablaba como si fuera una anciana senil, alguien que ya no entiende lo que pasa. Y yo jugaba el papel. Asentía, sonreía, fingía que me olvidaba de cosas. Pero por dentro, mi mente estaba más despierta que nunca. Cada palabra que decían, cada mirada, cada susurro, lo anotaba todo en mi memoria. Porque yo no iba a huir. No iba a dejar mi casa. Iba a quedarme ahí, con los ojos bien abiertos, esperando el momento justo para hacerlos ver que no estaba acabada. Pasaron algunas semanas. Las remodelaciones seguían. Tiraron el ropero de madera de Ramón, ese que hicimos con nuestras propias manos. Lidia dijo que olía a viejo. Me ofreció uno plástico. Lo rechacé con cortesía. Me dijo que tenía que adaptarme a los nuevos tiempos. Yo le dije que los nuevos tiempos a veces olvidan lo que importa, pero no me entendió. No quería entenderme. Un día bajó al sótano con una hoja en la mano. Una hoja de esas que parecen papeles legales, llenos de letras pequeñas y márgenes apretados. Me dijo que era solo una formalidad, que era un documento que necesitaban para tramitar algo de la casa. Lo leí con atención, aunque mis lentes ya no eran buenos. Fingí que no veía bien. Ella se impacientó. Mire, suegra, es solo para que firmemos como familia. Un trámite, nada más. Le pedí que lo dejara ahí, que lo iba a revisar después. Lo escondí bajo mi almohada. Esa noche lo leí con calma y lo entendí todo. Era una cesión de derechos. Si yo firmaba eso, la casa pasaba legalmente a nombre de Darío, sin vueltas, sin advertencias, sin regreso. Al día siguiente, Lidia me preguntó si ya lo había firmado. Le dije que no, que quería que lo viera Paola, mi hija. Su cara cambió. Se puso tensa. ¿Y eso para qué? ¿Qué tiene que ver Paola? Pues es mi hija también, ¿no? Le dije con voz suave. Sí, pero ella vive lejos. Esto es entre nosotros, los que estamos aquí. Por eso mismo, le dije mirándola fijo. A veces, los que están lejos son los que más cerca están de verdad. No volvió a insistir ese día, pero entendí que habían empezado la cuenta regresiva, que si no firmaba pronto, iban a buscar otro modo de quitarme del camino. Así que tomé una decisión. Fui al mercado y compré una grabadora barata.
de esas que todavía venden escondidas en tiendas de electrónica viejas. La metí en una caja de galletas y la coloqué en el comedor, cerca de donde siempre hablaban entre ellos cuando pensaban que yo no escuchaba. Cada tarde me encerraba en el sótano, fingía dormir y ellos hablaban. Grabé cosas horribles. Lidia diciéndole a Darío que yo ya no servía ni para calentar una sopa, que le daba asco como caminaba descalza por la cocina, que los niños tenían pesadillas conmigo. Darío no la detenía, solo decía que aguantara un poco más, que pronto todo sería de ellos. Una noche, escuché la peor de todas. Lidia se quejaba porque, según ella, yo me hacía la enferma para no firmar, que si no funcionaba eso, entonces le pondrían calmantes en el té para que firmara dormida. Ahí sí, me temblaron las piernas. Bajé al sótano en silencio. Cerré la puerta y me senté en el suelo, sin poder respirar. Pensé en irme, pensé en huir, pero entonces recordé la voz de Ramón, su mensaje, su fuerza, y me sequé las lágrimas. No, yo no iba a huir. Al día siguiente, llamé a Paola. No le conté todo, solo le pedí que viniera. Le dije que necesitaba verla. Tardó una semana, pero llegó. Llegó con sus 3 niños y con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasa, mamá? Necesito que te quedes unos días, que mires, que escuches, que estés aquí. No preguntó más. Lo entendió. Paola siempre fue más sensible. Se instaló en el cuarto de huéspedes. Lidia se mostró nerviosa, pero no podía oponerse. Empezaron a hablar bajito, a esconder papeles, a mirar mal, pero yo ya no tenía miedo. Tenía a mi hija conmigo, y tenía las grabaciones. Una noche, después de que todos se fueron a dormir, le mostré todo a Paola. Le puse las grabaciones, le mostré los papeles, le conté sobre el abogado, sobre las propiedades, sobre la cinta de Ramón. Ella lloró. Me abrazó tan fuerte que sentí que por fin alguien me veía de nuevo. No estás sola, mamá, me dijo. Nunca más vas a estar sola. Esa fue la noche en que supe que ya no necesitaba esconderme, que ya podía empezar a preparar el final. No una venganza, sino una digna recuperación de mi lugar. Porque eso era lo que me querían quitar, no la casa, ni las cosas, sino mi lugar. Y ese no lo iba a ceder. Nunca había sentido tanta calma justo antes de una tormenta, porque esta vez la tormenta la iba a provocar yo. Después de tanto callar, de tanto doblar la cabeza, algo en mí cambió. Ya no me temblaban las manos, ni la voz. Lo que sí temblaba era el mundo alrededor, porque estaba a punto de ver la verdad caer encima de quienes pensaban que yo ya no servía ni para contarla. No iba a gritar, no iba a vengarme, solo iba a mostrarles, con pruebas en mano, que la señora del sótano era la dueña de todo. Esa mañana me levanté antes que todos. Hice café, no porque me lo pidieran, sino porque quería hacerlo por mí. Mientras se llenaba el aroma en la cocina, subí al cuarto de Paola. Le entregué una copia de los documentos del abogado y las grabaciones. Me miró con los ojos abiertos, como si no creyera que mi silencio guardaba tanto fuego. Hoy se acaba esto. Hija, le dije. Hoy les devolvemos lo que me quitaron. Ella solo asintió, me abrazó y bajó conmigo. Lidia ya estaba en la sala, con su celular en la mano, hablando con su madre. No, todavía no ha firmado, pero estoy harta, ya no aguanto más. Paola vino a meter ideas, y Darío no me apoya. Me escuchó entrar y colgó de inmediato. Sonrió, esa sonrisa falsa que ya me sabía de memoria. Buenos días, suegra. Buenos días, respondí. ¿Sabes si Darío ya se despertó? No. ¿Por? Necesito hablar con los dos. No le di opción. Me senté en la sala, con mi caja sobre las piernas, esperando. Minutos después, bajó Darío, con la cara cansada, medio dormido. ¿Qué pasa, mamá? Siéntense los dos, por favor. Es importante. Lidia se cruzó de brazos. Darío se sentó sin decir nada. Abrí la caja y saqué la grabadora. La puse sobre la mesa, y antes de que pudieran preguntar, presioné play. La voz de Lidia llenó la sala. Si no firma, la dormimos y firma igual. ¿Tú crees que alguien va a creerle a una vieja que vive entre ratas? Los dos se quedaron congelados. Darío me miró, pálido. Lidia intentó hablar, pero la corté con la mano.
Eso fue hace 4 noches. Tengo más. Tengo horas de grabaciones. Insultos, amenazas, mentiras. Todo. Lo grabé todo. Saqué luego los documentos del abogado, los títulos de propiedad, el testamento, la carta de Ramón. Lidia palideció. Darío sudaba frío. Esta casa no es tuya, Darío. No es de ustedes. Todo está a mi nombre. Ramón lo dejó así. Por algo fue. Porque vio lo que yo no quería ver. Lidia se levantó de golpe. Esto es una trampa. No puedes echarnos así. Somos familia. ¿Familia? Le respondí, sin levantar la voz. La familia no encierra en un sótano a su madre. No le da pastillas en el té. No la quiere desaparecer para quedarse con lo suyo. Tú me llamaste carga, bruja, basura. ¿Y ahora quieres que te abrace? Darío intentó justificarse. Mamá, yo no sabía cómo detenerla. No hiciste nada. Eso es peor. Hubo un silencio pesado. Solo se oía el ventilador girando en la esquina, como si el aire también quisiera salir de ahí. Me puse de pie. Tomé mi caja. Y les dije con calma. Tienen una semana para irse. No quiero pleitos. No quiero gritos. Solo, márchense. Esta casa va a volver a ser un hogar. No una trampa para la mujer que los crió. Lidia quiso protestar, pero Darío la tomó del brazo. Por primera vez en mucho tiempo, bajó la cabeza. No dijo nada más. Subieron a su cuarto. Yo me senté en el sofá, y Paola bajó después, con lágrimas en los ojos. ¿Estás bien, mamá? Estoy viva, hija. Y eso ya es mucho. Esa noche dormí en el cuarto principal. Abrí las ventanas. Puse la foto de Ramón en su lugar. Y encendí la lámpara que siempre me daba paz. No fue una victoria de guerra. No fue venganza. Fue dignidad recuperada. Y eso no tiene precio. Nunca había sentido tanto silencio después de hablar. Un silencio denso, como si la casa misma se hubiera quedado sin aire. La verdad ya estaba sobre la mesa. Las grabaciones, los documentos, el testamento, todo. Ya no había máscaras. Ya no había necesidad de fingir. Y sin embargo, ahí estaban los dos, durmiendo bajo mi techo, respirando el mismo aire que yo, como si aún les quedara algo que proteger. No se fueron ese día, ni el siguiente, pero el ambiente cambió. Ya no era yo la que bajaba la cabeza. Eran ellos los que evitaban cruzar sus miradas conmigo. Durante los días siguientes, Paola y yo comenzamos a reorganizar la casa, no para castigar a nadie, sino para reconstruir lo que se había roto. Empezamos por la cocina. Volvimos a colgar las cortinas que Lidia había guardado. Reacomodamos los muebles. Y poco a poco, el olor a plástico nuevo dio paso al aroma de los guisos de antes, a la vida de antes. Lidia no dijo nada, pero la vi observando desde la escalera. Miraba cada detalle con una rabia contenida. No podía creer que yo me estuviera levantando, que no me hubiera hundido. Y eso le dolía más que cualquier reclamo. Darío, en cambio, parecía confundido, perdido. Se encerraba en el cuarto durante horas, sin hablar. A veces bajaba para comer, a veces no. Paola intentó acercarse a él, pero él ya no era el mismo. O tal vez siempre había sido así, y yo simplemente me negué a verlo. Una tarde, mientras lavaba los platos, sentí una presencia detrás de mí. Era Darío, callado, con los ojos enrojecidos. Me pidió que habláramos. Nos sentamos en el comedor, el mismo lugar donde tantas veces desayunamos juntos cuando era niño. Mamá, no tengo excusas, me dijo en voz baja. No sé en qué momento me convertí en esto. Solo sé que te fallé. No dije nada. Lo dejé hablar. Lidia siempre fue muy fuerte, muy segura. Me hizo sentir que teníamos que pensar en nosotros, que era lo justo, que tú ya habías vivido tu vida, que te irías pronto, y que no tenía sentido seguir cargando con cosas del pasado. Me lo repetía tanto que, lo creí. Me lo creí todo. Le vi los ojos llenos de vergüenza. Por un instante, fue otra vez ese niño que buscaba mi aprobación. Pero yo ya no podía consolarlo con caricias. No esta vez. Tu silencio fue peor que sus palabras, le dije, sin odio. Yo te necesitaba, y tú te quedaste callado. ¿Hay forma de reparar esto? No lo sé. Lo que sí sé es que necesito distancia, tiempo, y tú también. No discutió, no lloró,
Solo asintió, y en ese gesto entendí que algo en él también había despertado. Tal vez demasiado tarde, pero al menos despertó. Al día siguiente, sin hacer escándalo, comenzaron a empacar. No hubo gritos, ni portazos. Lidia guardaba sus cosas en silencio, y Darío evitaba mirar hacia mi cuarto. Paola y yo no ayudamos, no por orgullo, sino por respeto a nuestro propio duelo. Cuando por fin se fueron, sentí que la casa respiraba. Caminé por cada habitación, tocando las paredes, las puertas, las ventanas. Me senté en el sofá de Ramón, el que nadie quería porque olía a viejo, y dejé que el tiempo volviera a tener sentido. Me costó días volver a dormir sin sobresaltos, sin revisar 2 veces si la puerta del sótano estaba cerrada. Pero el cuerpo aprende a sanar, cuando el alma ya empezó a perdonar. Con Paola reímos por primera vez en meses. Cocinamos juntas, sacamos fotos viejas, recuperamos historias, y hasta los nietos volvieron a visitarme. Ya no les daba miedo la abuelita del sótano. Ahora querían quedarse a dormir, hacerme preguntas, escuchar mis cuentos. Volví a ser eso que siempre fui, una mujer que ama, pero también una mujer que aprendió a poner límites. Un domingo en la tarde, fui al jardín. Llevaba en la mano una rosa seca, la última que Ramón me regaló antes de morir. La planté junto a la ventana, y le hablé bajito. Te tardaste, viejo, pero llegaste a tiempo. Esa noche dormí con la ventana abierta, escuchando el viento, sintiendo que, por fin, el hogar volvía a ser mío. Creí que el silencio sería mi recompensa, que una vez que se fueran, mi alma encontraría paz. Pero a veces la calma no llega de golpe, llega por partes, como esas heridas que cierran por fuera, pero por dentro siguen supurando. No me arrepiento de lo que hice, no me pesa haberlos enfrentado, pero cuando se van los ruidos, los insultos y los pasos pesados, te enfrentas a algo peor, los recuerdos. Y esos, por más puertas que cierres, siempre encuentran cómo colarse. Las primeras semanas después de su partida fueron extrañas. La casa, aunque ya mía, me parecía demasiado grande. Caminaba en silencio, y el eco me respondía. Paola se quedó unos días más, ayudándome a organizar papeles, limpiar rincones y, sobre todo, hacerme compañía. Pero tenía su vida, sus hijos, su trabajo, y eventualmente también tuvo que volver. Me quedé sola, pero esta vez no en un sótano, sino en mi propio hogar, con las ventanas abiertas, el café hirviendo por las mañanas y mi manta vieja sobre el sillón que siempre fue mío. Tenía libertad, y sin embargo me sentía vacía. Una noche, sin querer, abrí una de las cajas que Darío y Lidia habían dejado. Había documentos sin importancia, adornos rotos, cosas baratas, pero también encontré una libreta. Era de Darío, una especie de diario que había comenzado, quizás por recomendación de algún terapeuta o tal vez por necesidad de desahogarse. Dudé en leerlo, pero algo en mí me lo pedía, no por morbo, sino por entender, por saber si en algún momento mi hijo me vio como algo más que una carga. Lo abrí y leí. Sus palabras eran confusas. Había enojo, sí, pero también había miedo. Miedo de no poder con la vida, de no cumplir expectativas, de sentirse menos. Decía que yo lo había hecho sentir siempre protegido, pero también pequeño, que al crecer necesitó demostrar que podía con todo, que no era solo el hijo de Elvira. Y ahí entendí algo doloroso. A veces, incluso el amor más puro puede dejar cicatrices. Cerré la libreta. No lloré, no me culpé, pero sentí el peso de los años en mis hombros. Había hecho lo que creí correcto, pero los errores, incluso los no intencionales, dejan marcas. No lo justificaba, no lo perdonaba, pero lo comprendía un poco más. Esa misma semana, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Darío. No fue una carta larga, apenas unas líneas. Me pedía perdón. Me decía que necesitaba tiempo, que Lidia lo había dejado, que estaba solo, y que si algún día podía volver a hablar conmigo, aunque fuera para tomar un café y quedarnos callados, que lo aceptaría como un regalo. Guardé la carta en la caja donde tenía las cosas de Ramón. No respondí, no aún, porque el perdón, aunque nace del corazón, también necesita tiempo.
Y yo todavía estaba aprendiendo a respirar sin miedo. Empecé a salir más, a caminar por el barrio, a visitar el mercado, a saludar a los vecinos que hacía años no veía. Muchos me preguntaban por Darío, por Lidia, por los nietos, y yo solo sonreía con esa mezcla de orgullo y tristeza que ya aprendí a usar como escudo. Una tarde, mientras regaba las plantas, una vecina nueva se acercó. Se presentó como Lucía. Me dijo que vivía al final de la calle, que había escuchado cosas, pero que prefería conocer la verdad por mí misma. Le ofrecí un café. Nos sentamos a platicar. Y sin darme cuenta, le conté mi historia. Toda, sin esconder nada. Ella me escuchó sin interrumpir. Al final, me tomó la mano y me dijo: «Usted es más fuerte de lo que cree. Muchas se quiebran. Usted no. Usted se dobló, pero no se rompió». Esa noche, volví a escribir en mi cuaderno, el que no tocaba desde que Ramón murió. Escribí sobre la dignidad, sobre el silencio, sobre lo que es perder la voz y volver a encontrarla. Y ahí, entre líneas torcidas y tinta corrida, entendí que mi historia no había terminado, que apenas empezaba otra etapa, una donde no me definía el dolor, ni la soledad, ni siquiera la familia, sino yo, mi fuerza, mi memoria, mi voz. A veces no es el grito el que te quiebra, sino el silencio entre dos respiraciones, un silencio que pesa, que se arrastra contigo incluso en sueños. Desde que recibí esa carta de Darío, mi cabeza no dejaba de girar. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan tarde? ¿Y qué se supone que debía hacer yo con ese perdón envuelto en tinta? No era rencor lo que sentía, era algo más complejo, una mezcla de tristeza, decepción y amor cansado, porque por más que quisiera, él seguía siendo mi hijo. Y una madre, aunque la hieran, nunca deja de sentir. Pasaron varios días en los que no quise pensar mucho. Me refugié en las pequeñas cosas, barrer el patio, coser una blusa vieja, poner música de trío como las que escuchaba con Ramón. Empecé incluso a llevar un diario de gratitud, anotando cada noche algo que me había hecho sonreír, aunque fuera mínimo. Hoy me saludó un niño en la calle. Hoy me salió bien el arroz. Hoy no soñé con el sótano. Era mi manera de recordarme que la vida, aunque rota, seguía teniendo sabor. Una tarde, al volver del mercado, encontré algo bajo la puerta. Era un sobre. Dentro, un dibujo hecho con crayones, una señora con cabello blanco y un corazón rojo en el pecho. Abajo, escrito con letras torcidas: «Te extraño, abuelita, ¿puedo visitarte?». Era de Emiliano, el más pequeño de los hijos de Darío, mi nieto, el que alguna vez dijo que yo olía a encierro. Sentí un nudo en la garganta tan grande que tuve que sentarme. No supe si llorar o reír, porque ese dibujo era más poderoso que cualquier documento, que cualquier disculpa. Era una grieta de luz colándose por la rendija. Al día siguiente, preparé una bolsita con galletas de avena, esas que siempre le gustaron, y le pedí a Paola que, si hablaba con su hermano, le dijera que Emiliano podía venir cuando quisiera, sin preguntas, sin condiciones, porque los niños no deben cargar con los errores de los adultos. Y así fue como, una semana después, escuché la voz de Emiliano en mi jardín. «Abuelita». Me asomé y ahí estaba, con su mochilita azul y un peluche en la mano. Lo abracé con fuerza. Me olía a jabón y sol. Me senté con él bajo el limonero y me contó cosas de su escuela, de su perro nuevo, de cómo extrañaba mi sopa. Y en medio de esa conversación simple, la casa volvió a latir. Empezó a visitarme cada sábado. Primero él solo, luego con su hermana mayor, Valeria. Poco a poco, los nietos fueron llenando los rincones de risas. Sin dramas, sin hablar del pasado, solo compartiendo el presente. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, escuché que se abría la reja. No necesitaba mirar para saber quién era. Lo sentí. Era Darío. Entró despacio, como pidiendo permiso con cada paso. Me buscó con la mirada y, cuando nuestros ojos se encontraron, bajó la cabeza. «Gracias por recibir a los niños. Ellos no tienen la culpa de nada». «Lo sé». Hubo un silencio largo. Luego se acercó, sin invadir, y se sentó en la banca frente a mí. «No vine a pedir nada, mamá. Solo quería verte». No respondí. No sabía si podía. Solo lo miré. Había envejecido. Tenía ojeras, menos cabello.
pero en sus ojos había algo nuevo, humildad. La casa está más bonita que nunca, dijo, mirando el jardín. Paola me dijo que arreglaste la cocina como antes. Me gusta recordar lo que éramos. Y, ¿hay espacio para lo que podríamos volver a hacer? No contesté, porque el perdón no se pronuncia, se construye. Y ese proceso apenas comenzaba. Pero no lo corrí, ni le cerré la puerta. Le ofrecí café, y él lo aceptó en silencio. Esa tarde no hablamos del pasado. Hablamos del clima, de los árboles, de lo bien que crecen las bugambilias. Y en ese lenguaje sencillo, comenzamos a remendar lo que estaba roto. Esa noche escribí en mi diario, hoy respiré sin dolor. A veces uno no sabe si el perdón duele más que la herida, porque perdonar, de verdad, no es olvidar. Es mirar de frente al que te rompió y decidir que ya no va a romperte más. Eso fue lo que sentí al tener a Darío de nuevo en mi jardín, sentado en la misma banca donde Ramón se tomaba su café cada tarde. Lo veía ahí, hablando con los niños, intentando parecer tranquilo, pero su mirada lo delataba. Culpable, arrepentido, desubicado, como alguien que quiere volver a un lugar que ya no le pertenece. Pero yo lo dejé estar, no por debilidad, sino porque necesitaba terminar de entender quién era yo ahora y qué lugar podía tener él en esta nueva versión de mi vida. Después de esa primera visita, Darío comenzó a venir una vez por semana, a veces con los niños, a veces solo. No hablábamos mucho, pero compartíamos el silencio, un silencio distinto, ya no tenso, sino reflexivo. Él traía pan dulce, yo ponía el café, y así nos fuimos conociendo otra vez, como dos extraños que alguna vez compartieron el mismo techo y que ahora intentaban encontrarse en los escombros del pasado. Una tarde, sin avisar, trajo una caja. La colocó sobre la mesa del comedor, frente a mí. Era la caja donde Ramón guardaba sus herramientas pequeñas, la que había desaparecido meses antes. Yo pensaba que la habían tirado, como tantas otras cosas mías. La encontré en el fondo del closet, cuando me mudé, dijo Darío. Pensé que era mía, pero cuando la abrí, supe que tenía que devolvértela. La abrí con manos temblorosas. Adentro estaban los desarmadores de Ramón, su cinta métrica, un encendedor oxidado y una nota doblada. La reconocí de inmediato, su letra. Con miedo, la abrí. Si algún día esto llega a ti, es porque las cosas no salieron como esperábamos. Pero quiero que sepas que confío en ti. No en lo que puedas hacer, sino en lo que eres. Tú sabrás cuándo hablar, cuándo callar, cuándo resistir y cuándo decir hasta aquí. Cerré los ojos y sentí que me abrazaba. Ramón, desde su silencio eterno, seguía guiándome. Era como si cada pieza perdida volviera poco a poco a su lugar. Le di las gracias a Darío, no con palabras, sino con la mirada. Él las entendió. Se quedó un rato más, en silencio. Luego se levantó para irse, pero antes de salir, me dijo algo que se quedó clavado en mi pecho. Yo nunca te valoré, mamá, y lo peor es que lo supe, desde antes de que todo pasara. Solo que me dio miedo. Miedo de admitir que la mujer que me dio todo seguía siendo más fuerte que yo. Esa noche, mientras regaba las plantas, me senté en el escalón del porche y miré las luces del interior de la casa. Pensé en todo lo que había vivido ahí, en todo lo que me habían quitado y todo lo que había recuperado. No era la misma mujer, pero tampoco quería volver a serla, porque ahora sabía que había una diferencia enorme entre resistir y permitir. Y yo ya no pensaba permitir nada que me apagara otra vez. El sábado siguiente, llegaron los niños con dibujos nuevos. Me dijeron que en la escuela habían hablado de los héroes. Y Emiliano, con esa sinceridad brutal que tienen los niños, me dijo. Yo dije que mi abuelita era una heroína porque vivió en un sótano, pero no se rindió. Tuve que contener las lágrimas. Lo abracé fuerte. Y supe que, aunque el mundo no supiera mi historia, ya había dejado una marca. Y esa marca vivía en ellos. Más tarde, mientras los niños jugaban, Darío me ayudó a arreglar una de las ventanas viejas del pasillo. Era la misma que Ramón nunca logró alinear bien. Entre herramientas y tornillos, le pregunté. ¿Y Lidia? Se fue con otro. A los 2 meses de que nos fuimos de aquí. ¿La extrañas? Extraño la idea que tenía de lo que éramos. Pero no, a ella, no. Asentí.
No necesitaba saber más. Lo que importaba estaba claro. Mi hijo estaba despierto. Por fin. Cuando terminó de colocar el vidrio, se limpió las manos y me miró. ¿Crees que un día pueda volver a esta casa, sin culpa? Eso no depende de mí, le respondí. Depende de lo que hagas con lo que ya sabes. Nos quedamos así, mirándonos, sin necesidad de más palabras. Esa noche, escribí en mi diario. Hoy entendí que la justicia no siempre llega en un tribunal. A veces llega en forma de verdad y de silencio. No se necesita una explosión para cerrar un ciclo. A veces, basta un portazo suave, una carta doblada con cuidado o una última mirada por encima del hombro. Mi historia no terminó con gritos ni castigos. No necesité venganza. Lo que me sostuvo fue otra cosa. La certeza de que sobreviví a lo que otros no habrían soportado ni un mes. No solo sobreviví, regresé, me reconstruí, y sobre las ruinas de una casa que alguna vez me enterró, levanté un hogar que ahora vuelve a respirar. Fue un miércoles cualquiera cuando lo decidí. No hubo revelaciones celestiales ni señales. Solo una calma rara, una claridad que me envolvía el pecho mientras doblaba la ropa limpia y la guardaba en el viejo ropero de Ramón. Ahí, entre esas paredes que tanto me habían escuchado, supe lo que tenía que hacer. Salí al patio con mi libreta en la mano, la misma donde durante semanas había escrito mis pensamientos, mis heridas, mis pequeños logros. Me senté bajo la sombra del limonero, con el cuaderno sobre las piernas, y comencé a escribir la última página. Me llamo Elvira Mendoza. Tengo 68 años. Fui esposa, madre, viuda y por un tiempo prisionera en mi propia casa. Sobreviví al abandono emocional de quienes juraban amarme. Fui tratada como estorbo, silenciada, reducida a la nada, pero también fui testigo de la resurrección de mi propia voz. Encontré fuerza en mi silencio, valor en mi memoria, justicia en mi dignidad. Y hoy, por fin, cierro esta historia no con odio, sino con verdad. Cerré el cuaderno, lo até con un listón rojo y lo guardé en una caja de metal que enterré junto al limonero. No para esconderlo, sino para dejarlo ahí, como raíz. Para que, algún día, si alguien lo encuentra, sepa que en esa casa vivió una mujer que luchó sin levantar la voz, pero con una fuerza que nadie pudo apagar. Esa noche, Darío vino a cenar. Trajo flores, no por obligación, sino por deseo. Preparé caldo de pollo, como cuando era niño, y cuando se sentó a la mesa, noté que esta vez no bajaba la cabeza. Me miró directo, como quien acepta su historia sin maquillarla. Gracias por no cerrarme la puerta, mamá, me dijo. Gracias por aprender a tocar antes de entrar, le respondí. Hablamos poco, pero nos entendimos mucho. Me contó que encontró trabajo en una ferretería, que vive en un cuarto pequeño, pero propio, que va a terapia, que no quiere volver a ser ese hombre que permitió tanto daño. Yo lo escuché, no para juzgarlo, sino para reconocer en su voz algo que ya no esperaba encontrar, humildad real. No palabras bonitas, sino actos sinceros. Antes de irse, me abrazó, y por primera vez sentí que su abrazo no era culpa, era amor limpio. Me dijo que volvería pronto, con los niños que querían ayudarme a pintar la barda vieja del jardín. Asentí. No prometí nada, pero dejé la puerta abierta. Al día siguiente, salí al mercado temprano. Compré pan dulce, flores para el altar de Ramón, y una libreta nueva. Esta vez no para escribir mi dolor, sino mis días comunes, porque ahora lo cotidiano se sentía milagroso. Cuando volví a casa, una vecina me saludó desde su banqueta. Doña Elvira, ¿cómo está? Viva, le respondí. Y eso ya es mucho. Entré a mi casa, encendí la radio, puse música vieja, bailé sola en la cocina, con pasos torpes, pero con el alma ligera. Me serví un café, me senté junto a la ventana, donde el sol da directo por las mañanas. Y ahí entendí lo que realmente había ganado, no la casa, ni los papeles, sino el derecho de existir sin miedo. Me encontré, me reconstruí, y aunque nadie escriba libros sobre mí, yo sé que mi historia importa, porque muchas como yo están allá afuera, callando por no incomodar, aguantando por amor mal entendido. A ellas, si alguna vez escuchan esto, les digo, no estás sola, y nunca es tarde para abrir la puerta, subir del sótano,
y volver a vivir.